Muy bien, fenomenal. Jueves de live, estamos aquí con una energía bien interesante hoy que han estado comentando incluso en los grupos de WhatsApp y les voy a contar, tiene que ver con la energía de los consejos. Así que vamos a ver quién se va a conectar y quién nos va a escuchar en la grabación con esta conciencia, con esta claridad. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto en algo tan común? Que incluso refranes tiene, y tiene que ver con los consejos. Les preguntaba hoy incluso aquí por las historias de Instagram, bueno, ¿cómo les va con los consejos? ¿Piden consejos? ¿Cómo les ha ido cuando piden consejos? ¿Cómo les ha ido también cuando dan consejos? Cuando alguien dice, aconséjame, ¿tú qué me sugieres? ¿Cómo va eso? Entonces, bueno, vamos a ver. Incluso hay un refrán que dice, es si no, ¿cómo es? El que no pide consejo no llega a viejo. Hola Daisy, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Quién más quiere recibir total claridad con respecto a esto? ¿Qué hago? ¿Doy un consejo? ¿No lo doy? Es como, ¿qué hay detrás de todo esto? Y entonces vamos a empezar. Y lo primero, cuando me encanta buscar la etimología, qué es lo que estamos diciendo con nuestras palabras. Y en estos días que estaba haciendo los 5 movimientos, un curso que se llama Los 5 movimientos del dinero, recordaba en el elemento, en uno de los movimientos del dinero, que es la energía del agua, el descubrimiento de Masaru Emoto, que posiblemente muchísimos son acá, seguramente muchos han conocido. Y si no, pues es un científico japonés que descubre que hay cambios en la configuración molecular del agua cuando se observa bajo el microscopio según la resonancia que tiene el agua. ¿Y qué crea la resonancia del agua? Nuestros pensamientos, lo que nos decimos, las palabras, las emociones. Entonces él se dio cuenta que si observaba bajo el microscopio, por ejemplo, el agua bajo la influencia de la gratitud, de un sentir de gratitud, de un estado de gratitud, pues generaba unos cristales geométricamente hermosos. Y cuando observaba entonces esta misma configuración del agua, por ejemplo, en emociones de odio, de resentimiento, de venganza, no había ningún tipo de estructura, un caos, un desorden. Y resulta que somos 70% agua. De ahí la importancia de, y se los suelo decir frecuentemente, la lingüística crea, configura la realidad. Y no solo la lingüística, sino la frecuencia que estamos siendo. Esa es la realidad que estás teniendo. Entonces, cuando vamos a buscar qué es consejo, entonces lo que dice es una forma, hola Ricardo, es una forma de relacionarse a través de opiniones, a través de creencias, a través de valores que se comparten. Eso es un consejo. ¿Okay? Es como, bueno, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son los míos? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son los míos? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es mi verdad? Y la ponemos así como en la mesa. Entonces, esa era una forma de relacionarse. Ahora, cuando buscamos otra y encontramos otra de las definiciones etimológicas de consejo, aparece dictamen. Dije, wow, claro. ¿Para cuántos de nosotros un consejo se convierte en un dictamen? Es como, no, esto me lo dijo una persona con mucha experiencia, me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi papá, me dijo mi hermano mayor, me dijo el profesional, me dijo el experto. Igual, eso es lo que tengo que hacer, como un dictamen. Entonces, ¿cómo es el tema de los consejos? El consejo no es ni bueno ni malo.
el punto es desde dónde lo hacemos. Recuerden que siempre les pregunto desde dónde, cuál es la conciencia que hay atrás. Entonces, si el consejo que yo pido es desde el espacio de no tengo idea, desde el espacio de creo que no sé, creo que no puedo, que alguien me diga cómo, mira cómo te estás poniendo, como un cisne o estás entrando en el modo pato, como así, como entrando, ¿no? Vamos como entrando ahí en el modo pato, como haciéndonos pequeños. Entonces, cuando se hace desde esa no sé, no puedo, es decir, todo lo diferente a tu potencia y a tu poder de cisne, pasan cosas interesantes que seguramente ustedes han verificado. Entonces, cuando se hace desde ahí, no crea más para la vida. Incluso puede que en muchas ocasiones te enredes y empiezas a dudar y bueno, te enredas. Ahora, ¿cuándo hacemos eso? Cuando estamos tratando de buscar en la mente, ¿verdad? La Patti, estamos buscando ahí en la mente, venga, cómo resuelvo este problema? ¿Qué es lo que yo debería hacer? ¿Escojo A, escojo B, escojo C? ¿Cómo es? Y entonces, como estoy tratando de buscar en la mente la respuesta, mi mente me va a decir, ve y le preguntas a fulanito de tal. Es como va ahí, en el mismo tono. Y resulta que ahí nos desconectamos, obviamente nos desvinculamos de nosotros mismos, de nuestro saber. Y he estado en estos días y voy a estar ampliando esto también en una entrevista que va a estar próximamente, hablando del gran emperador. Y el gran emperador es el corazón. El que sabe no es el cerebro, porque el cerebro guarda información y allí está la mente. Entonces a veces queremos es sacarlo de ahí, lo que yo sé, y hacemos mapas conceptuales, comparaciones, ahí ves, será mejor esto, pero es que es como buen hijo, pero que es parecido a la relación que tuve, y empezamos a elegir desde la mente. El corazón, que es el gran emperador, es quien atesora quién eres, la sabiduría, la intuición, incluso el lenguaje nos lo ha dicho desde hace mucho tiempo, nuestras abuelas que decían es que tengo un pálpito, el pálpito solía ser pero contundente, había que tenerle miedo al pálpito de la abuela porque, que quizás que algo viene, algo es, algo pasa, que quizás que ni siquiera se puede entender cognitivamente, pero ella sabe que hay algo diferente, como cuando tú ves a tu hijo y lo ves diferente, hay algo ahí que no se puede explicar, pero tú dices, algo le pasa a esta persona. Hola Ruby, ¿cómo estás? Bueno, por aquí los voy saludando. Tú vas percibiendo eso, ese es el gran emperador. El gran emperador no duda de sí. El corazón sabe qué es y no necesita una justificación mental. Es como, no es terquedad, es desde, porque en la terquedad hay resistencia, es desde el espacio de, por aquí es, yo sé que por aquí es. Entonces, cuando empezamos a pedir consejos, lo hacemos desde nuestra mente, dejamos de escuchar el cuerpo, dejamos de escuchar el corazón, que nada tiene que ver, y se los contaba hoy en alguna de las historias. Si los patos te contaron que en el corazón y que tienes que elegir desde tu corazón con la idea del romanticismo, ¿no? La idea de las emociones, los sentimientos, el amor, que con todas las definiciones erróneas que tenemos de amor, de esta realidad. Y entonces, ¿qué hacemos cuando elegimos desde ahí? Desde las emociones. No resulta muy bien. ¿Cómo les ha ido con eso? Hola Edith, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido con eso? Ahí es cuando elegimos desde la idea de un corazón romántico, ¿no? Desde la idea de que el corazón guarda emociones, sentimientos. No, no es así. Tan simple que es
de entender si el corazón almacenara eso, ya no estaríamos aquí hablando. A la primera tusa ya no estarías. Del procesamiento de todas las otras emociones se encargan otros órganos, los ministros, para que al corazón solo le llegue lo esencial, le llegue el sentido de vida, le llegue esas cosas que son realmente relevantes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a preguntar, y les preguntaba hoy en los grupos de WhatsApp, cómo les había ido dando consejos. Y entonces la mayoría me decían, o pidiendo consejos, la mayoría dicen, bueno, terrible. Cuando pido un consejo, empiezo a dudar de mí, de pronto que me enredo, o que quizás termino haciendo lo que yo realmente creo que es. Y entonces es como una, a veces, perdedera de tiempo. Como que te distrae un montón a la Nelsi. ¿Y por qué? Porque resulta que la otra persona te va a dar el consejo desde dónde. Pues lo va a dar basado desde, pues claro, de sus puntos de vista. Desde eso que en la forma en que esa persona ve la vida, desde lo que ha estado de acuerdo. Entonces vamos a poner lo que uno presume y que da por hecho que es así. Por ejemplo, si tú le preguntas a un pato con respecto al dinero, ¿cómo generó dinero? ¿Qué te va a decir? ¿Qué les va a decir? Bueno, pues hacele, pues a ver, ¿qué te puedes inventar? Súbete las mangas, pues levántate más temprano, pues si tienes un trabajo, súmale 2. Es posible. ¿Por qué? Porque es la forma en que ellos han aprendido también que se genera dinero. El dinero se genera a partir del sacrificio, punto. Del esfuerzo. Y eso es con lo que han estado de acuerdo, de manera consciente, inconsciente casi siempre. Ni siquiera se cuestionan. Y entonces, ¿qué hacen? Crean una realidad donde esto también es como muy sutil, crean una realidad donde validan ese punto de vista, para decir si ve, y entonces si generan dinero a partir de un regalo, de un recibir totalmente diferente al esfuerzo, al sacrificio, ¿qué va a hacer su mente? Ay, debe ser porque yo a esta persona, claro, en el 1900 yo le hice un favor, me lo está devolviendo. ¿Okay? O incluso reciben algo y es como la sensación de estar obligado, de hacer algo, porque recibir dinero por ser, hay que hacer algo. Diferente a la gratitud, es otra cosa totalmente distinta, es la sensación de obligación. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando ya hacen esto, si ves, el dinero cómo se consigue desde el hacer. Tiene que haber algo. ¿Okay? Y entonces tú le preguntas a esa persona qué te va a decir, pues el punto de vista con el que ha estado de acuerdo. Ahora, puede pasar que no sea el punto de vista con el que esa persona ha estado de acuerdo, con el que ha estado alineado, sino el que ha resistido y rechazado, que es exactamente lo mismo, el otro lado de la moneda. Entonces es el ejemplo, por ejemplo, a ver, de la mujer que vio, o del niño que vio que su mamá era agredida emocional, física, por su pareja. Y entonces, ¿qué hace inconscientemente? Entonces, al estar de acuerdo, alineado con ese punto de vista, entonces, ¿qué hace? Crea una relación de pareja similar, donde hay eso. Es como, esta es la verdad, si se continúa así. O en resistencia y rechazo a eso, ¿qué hace?
se va al otro lado. Entonces pues los hombres son abusivos, los hombres incluso se puede volver un poco así como medio feminista. Pregunto cuánta libertad hay en alguna de esas dos. No hay espacio, porque cuando estamos siendo el efecto de los puntos de vista, nos convertimos en una reacción a eso. ¿Ok? Hola Erika, ¿cómo vas? Entonces, perciben, ¿ve? Perciben, entonces, incluso cuando hablábamos, ya que entró Erika, algo del tema de empoderamiento de mujer, a veces se percibe un poco así. Entonces, claro, viene la historia de abuso, de entonces, no voy a alinearme a eso, no voy a hacer lo mismo, entonces, totalmente lo contrario, o sea, hago todo lo contrario. Y mi filtro, las gafas con las que miro el masculino, es desde ahí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si tú le pides un consejo a esa persona, que el consejo va a estar basado en todo lo que él ha estado de acuerdo o en lo que está resistiendo o rechazando. ¿De dónde? Del programa de patos. No desde su ser, desde el programa que ha venido repitiendo. Lo cual puede ser levemente peligroso. Cuando tú estás, pienso que es drama y no salimos de lo conocido. Ok. Claro, el programa lo que nos invita es como mantengamos esta estructura de drama, de la vida difícil, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en un momento emocional donde la mente mejor dicho, tú no estás, donde es una mente con patas, tú vas yendo, tu mente está llevándote a un grado de angustia, de ansiedad, de rabia, de enojo, de ira, y tú vas y pides un consejo a una persona que está alineada con un punto de vista fijo o en resistencia o rechazo a un punto de vista fijo, ¿qué va a pasar contigo? Pues que tú no vas a recibirlo y vas a hacer una bola de reacción. Vas allá, ¡fu! Esta persona me aconsejó que hiciera tal cosa. Que fuera y le dijera a mi pareja que chan. Que fuera a hablar con mi mamá que fuera y renunciara a ese trabajo. Y no lo pasaste por la corteza prefrontal. No. Ese es el peligro con los consejos. Esos puntos de vista. Ahora, es como si todo esto, y dense cuenta, todo está fuera, ¿no? El programa, todo está fuera de ti. Y entonces tú empiezas a ser preso de todos esos puntos de vista y terminan reaccionando. Y ¿cómo sé que estoy reaccionando? Porque después te preguntas qué fue lo que... Ay, yo cómo fui a hacer eso. ¿En qué momento? Porque es como si no estuvieras ahí, no estuvieras a cargo, no estás. Una mente con patas que pidió consejo a otra mente con patas, que se puede obtener de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando damos consejos es exactamente igual. ¿Desde dónde? Desde nuestro filtro. Así, fin. Desde las cosas que presumimos que son verdades y desde todos los puntos de vista de los cuales estamos en resistencia, en rechazo, lo trasladamos al otro, exactamente así. Y entonces, bueno, ya vamos a hablar del síndrome de amapola, ya les cuento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que no eres consciente, no hay espacio de conciencia en eso. No es mente, no hay conciencia. Y entonces, ¿qué hago si alguien me pide consejo? Dirán ustedes. Y entonces, si yo estoy en una situación conflictiva, necesito un consejo de un experto.
¿cierto? Porque que quizás que tengo un dolor abdominal y entonces mejor no pido consejo. Y entonces, ¿a quién le piden consejo habitualmente? Y les preguntaba yo hoy por historias, ¿a patos o a cisnes? Habitualmente le pedimos consejo a patos. Es como, ok, voy a empezar mi emprendimiento, mi negocio. Y voy y le pregunto al hermano, al primo, al gato, que no es próspero. Entonces es como, ok, ¿qué te va a dar? Pues los puntos de vista. Por eso muchas personas te van a decir, no, pero es con la situación así tan difícil y ta, ta, ta. Y entras ahí y tú saliste, tenías una idea y saliste como, eh, y entonces saliste sin idea, sin creación, sin nada. ¿Ok? Mm, cuando decimos, bueno, ¿y qué hago? Por ejemplo, si es algo que se requiere con mi cuerpo, por ejemplo, pues el experto en tu cuerpo es el tu cuerpo. Ahora, claramente, si tu cuerpo que requiere es una cirugía, pues vas a requerir no el consejo, es que el consejo, el experto no te va a dar un consejo, te va a decir incluso, según esto y esto y esto hay que operar. No es el punto de vista de él, es un análisis científico que lleva a X conclusión donde, ok. Ahora, ven como desde dónde, aquí lo importante es desde dónde. Si yo lo hago desde, ok, voy a escuchar sugerencias. Tal vez no lo hago o ya no lo hago, pero bueno, si alguien, ok. Vete con la conciencia de lo que tú sabes. Diana, yo no sé si continuar con esa relación de pareja. ¿Verdad no sabes? Pues aquí como un pajazo mental. Es como que, yo no sé si invertir ese dinero ahí, ¿verdad? ¿No sabes? Claramente tenemos herramientas para acceder al que sí puede ir al futuro, que es el cuerpo. Claramente tenemos herramientas para que entres en el espacio de tu corazón, donde la mente no cabe, y poder recibir desde ahí, desde la comunicación del corazón y la del cuerpo, que es sensorial, es percepción. No sé hacer eso, bueno, aquí vas a tener un montón de herramientas y claramente en los cursos, en salto cuántico, tú vas adquiriendo, es una habilidad. Como hemos ejercitado tanto la mente para decidir, para pedir consejo, para dudar, vamos a requerir volver al cuerpo para volver a escuchar ese mensaje y ok, tener facilidad. Y uno va cogiéndole confianza. Porque uno va a decir, mira que sí, le pregunté al cuerpo qué comer y mira que esto que se supone que no me gusta, que esto que se supone que yo hace años no como, lo probé hoy y resultó, me siento hasta más vital. Entonces ahí le vas cogiendo confianza al cuerpo. Entonces, volvamos al tema de los consejos. Si yo voy desde la conciencia de lo que yo sé, de lo que para mi corazón como emperador es lo que es, y resulta que escucho los puntos de vista, a veces ni siquiera pides, simplemente la gente está en una conversación, el uno opina de una cosa, el otro de otra, y tú estás desde el espacio de, bueno, escuchar algo interesante acá, interesante acá, interesante acá, y puede que dentro de eso haya algo que te pueda contribuir a eso que tú estás armando, a ese camino que tú estás creando. Y entonces, ¿qué se hace? Preguntar, percibir esto que hay aquí. Es como la misma energía de lo que yo estoy creando para mi negocio, por ejemplo. ¿Cómo se percibe? Si quizás lo que se percibe es como una ansiedad, una contracción, pues es tu mente. Entonces,
cuando lo hacemos desde ese espacio, en esa conciencia, ni siquiera tienes que salir a buscar consejo, porque tú ya sabes lo que es. Lo que pasa es que cuando uno sabe lo que es y empieza a preguntar, ¿con quién contacto? ¿Con quién hablo? ¿Quién puede ser una contribución grandísima para mi negocio? Cuando empezamos a hacer esas preguntas, no vas a tener que salir a encontrar a nadie, ni a que alguien te dé sugerencia. Eso te va a encontrar a ti. Eso se va a mostrar con el lenguaje del universo, que es sincronía, que es ¡ay, qué casualidad! Ese es el lenguaje del universo, que es el orden dentro del caos, que es tu biología y que es el universo. Hay un orden intrínseco. ¿Y cuál es el orden con que se comunica, con la pista que nos dejó el creador en todo esto, la inteligencia creadora, el universo? Hay un orden ahí. ¿Cuáles los números? Hay un orden que hay ahí. ¿Cuál? La geometría, por ejemplo. Todas esas cosas que parecieran como, mira, qué interesante en estos en Machu Picchu, los indígenas tenían este conocimiento de los elementos, tenían este conocimiento de los números, tenían este conocimiento de la alineación de las estrellas, esa es la forma en que se comunica, es el pequeño orden dentro del caos, y esa es la sincronía que podemos estar ahí escuchando. No vas a requerir buscarla, requieres estar consciente es esto. Entonces, los consejos es estar hacia afuera, es en el afuera. ¿Qué hace? Si tú quieres distraerte, está maravilloso. Si tú lo que quieres es que no quieres crear tu vida y todo eso, pues entonces vete a pedir consejos y todo eso, a dar consejos, entonces eso está súper distraído. Es como los chismes, ahí te mantiene entretenido mientras le pones alpin pause a tu vida. Ese es el punto, el costo es el alpin pause a la creación de tu vida. Eso pasa. Lo que obtenemos es una maravillosa distracción. Chicos, háganme preguntas. No les voy a dar respuestas habitualmente, no les doy respuestas. Muestro claridades y ustedes allá reestructuran y resuenan. O sea, les digo, les resuena. La resonancia es eso, es ese espacio donde tú dices, wow, aquí hay algo para mí, aquí hay algo. No pidan consejos, pidan terapia. Y esto suena un poco a publicidad, sino tómenlo como bien, no tiene que ser conmigo, ni siquiera. El punto es que cuando uno requiere tomar elecciones en las que está confundido, en las que, pero ¿cómo accedo al corazón? Todavía no tengo las herramientas. Pida terapia. Ahora, con alguien que le dé respuestas, con alguien que le haga preguntas. Preguntas que te lleven y que traspasen tu consciente y lo salten y lo lleven al inconsciente, y ahí cuando entramos ahí en esa transformación es cuando hacemos preguntas que saltan el consciente. Son técnicas. Hay diferencia grande, la he aprendido contigo. Diferencia en que me cuentas, diferencia en que compartimos. Entonces, pidan si es un tema que es relevante para sus vidas. Terapia. No consejo, no pierdan su tiempo ahí, su energía en eso. Terapia. Que los lleve a descubrir quién son, que los lleve a darse cuenta de su potencia. Lo que invierten en eso no tiene valor, o el valor, lo podríamos decir, el valor de lo que obtienes de la terapia, del dinero que invertiste, es poco para lo que van a crear en su vida cuando eligen observarse, cuando eligen mirarse y se siente fluido allá. En un consejo normal en que te dicen,
en que me dicen qué hacer y cuando hablo contigo me haces preguntas adecuadas que me llevan a encontrar el camino más ligero. Claro. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hago con mis hijos? Bueno, yo soy mamá, si algunos... esa es otra parte de mi... que va junto con pegado con... porque no tengo casillas para las cosas, va con todo. De una niña que tiene 13 años y de otra que tiene 2. Calibren. ¿Cómo son las preguntas de la de 2? ¿Y por qué? 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 ¿Y cómo son las preguntas de la de 13? ¿Qué hago? Tengo esto. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque nuestra automático es a dar una respuesta. Es a mostrarle, mira, coge el camino es por aquí, ¿sí? El punto es que habitualmente a eso, o la persona está súper de acuerdo, o sea, el chico entra en eso, pero a veces va a requerir algo diferente. O 2, resistencia y rechazo y rebeldía. Entonces, ¿qué funciona un montón? Las preguntas. Las preguntas. Hay preguntas básicas que podemos hacer sin necesidad de ser terapeutas para con nuestros hijos cuando nos están pidiendo una sugerencia, ¿ok? Un consejo, una cosa de estas. Y es, bueno, por ejemplo, ¿qué preguntas podemos hacer ahí? Frente a esto que me estás contando, ¿cómo es para ti? ¿Tú cómo lo ves? ¿Mm? ¿Cuál es el dilema? ¿Qué es lo que te confronta? ¿Qué posibilidades tienes aquí? A, B, C, D. Y que en la conversación, en la pregunta, puede esta persona, este chico observar, en la A tal cosa, en la B tal cosa, en la C tal. ¿Ok? ¿Cómo quieres que sea tu futuro? Yo quiero en el futuro ta. Ok, ¿cuál de estas te lleva más hacia ese futuro? Ok. Perciben. Preguntas. Y dirán, bueno, ¿y cómo hace uno con un niño pequeñito? Son geniales, porque tienen muchísimo menos filtros y su gran emperador está ahí, el emperadorcito está súper activo, su sabiduría. Ellos saben, por eso es que manipulan un montón, porque ellos realmente saben. También le puedes hacer preguntas, así el niño no responda, como con la cognición, la respuesta que uno espera, le queda esa semillita que quizás cuando tenga 10 años, cuando sea adolescente, tengo esa semilla de esa pregunta. Si nos hacemos la pregunta, ¿cómo diferenciar si las respuestas de nuestra mente o de nuestro cuerpo? Eso está muy genialísimo. Esa fue una pregunta que yo me hacía y que se hace mucha gente en las clases, o en las sesiones, ¿cómo diferencio entre la mente y el cuerpo? Bueno, les voy a contar. La mente, a ver, el cerebro consciente, y si alguien ya escuchó esto, será que lo requiere escuchar de nuevo. El cerebro consciente tiene una velocidad de procesamiento. El inconsciente es 5000 veces mucho más rápido y tiene mucha más capacidad en información, es mucho más rápido. El corazón, que tiene el campo electromagnético, es muchísimo aún más rápido que el cerebro inconsciente. El cerebro consciente, en el cerebro consciente es eso que yo empiezo, ¿no?, como a pensar. Voy a colocar un ejemplo, creo que voy a ir a un ejemplo. Cuando tú estás ahí, tienes una situación de urgencia. ¿Qué hace tu cerebro por supervivencia? Si te están asaltando, no entra la parte del pensamiento y de, si me quedo aquí, ¿qué voy a pensar? No, ¿qué hace tu cerebro reptil? Activa todo el procesamiento inconsciente. ¿Y para qué son paticas? O te saca el Hulk y terminas tú y llegas a tu casa y dices, caramba, yo no sé ni cómo hice tal cosa.
Después piensas, pero primero tú ya actuaste, fuiste, hiciste frente a una emergencia. ¿Qué pasa con, no sé, la abuelita que el niño va a pasar la calle? Yo lo cogí del pelo, lo arrastré, no sé cómo, evité. Es en ese momento, es mucho más fácil, mucho más rápido el cerebro inconsciente. El cerebro inconsciente, ¿en dónde está o con qué está relacionado? Con el cuerpo. Es lo visceral, es el procesamiento, las vísceras. Es eso que percibimos como mariposita en el estómago, como esas sensaciones que no son cognitivas, pero que están ahí. Es como cuando ves tu exnovio en la calle, que no veías hace 50.000 años y volteas a mirar y está con la esposa. Y entonces a veces me dice la gente, no, yo ya superé eso. Ok, vamos a traer la imagen en que está como es en el cuerpo. ¡Oh! Me puse rojo, me bajó, me subió, entonces hay una memoria por soltar. Tú le puedes mentir a la mente puede decir mentiras, tiene el tiempo para decir eso. El cuerpo no, el cuerpo es como es. Ya lo superé, ¿cómo es? Ah, no, no, que quizás que hay algo ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tips para saber si cuando hago una pregunta es mi mente o es el cuerpo. El cuerpo es más rápido, la mente se demora. Entonces, si lo primero que yo percibo frente a cuando hago una pregunta, eso primero que percibo que yo esto es, que incluso tengo la certeza, esto es, sí, por aquí es ligero, por aquí sé, entonces es tu cuerpo. Si ya después entonces empieza, ¿no? Como ya analizar, entonces es tu mente. Entonces el cuerpo es muchísimo más rápido. Esa es una de las formas. 2, practicar. Practicar con elecciones sencillas, con cosas del día a día. Porque a veces creemos como que y hablábamos de esto con Erika, es la última oportunidad y entonces a todas las decisiones ay, es como si fuera tan relevante, si no tomo este trabajo me voy a morir de hambre. Pues no va a pasar, pero entonces lo hacemos todo súper grandísimo. Ay, si dejo a mi pareja, ¿qué va a pasar? Pues déjalo hoy y si cambias de opinión pues lo agarras mañana. Pero le hacemos a todo una cosa gigantesca. Entonces, para ir cogiendo esta habilidad, empieza a preguntar con cosas sencillas. ¿Qué comer? ¿Qué ponerse? ¿Qué vestir? ¿Qué movimiento hacer? ¿Cómo ejercitarte? Y entonces ahí tú ves, este es mi cuerpo, esta es la respuesta de mi cuerpo. ¿Ok? Sí, porque esa es la gran pregunta. Bueno, ¿cuándo yo sé? Y entonces empiezas a tener esa confianza en la medida que también hacemos activaciones energéticas que quitan la tensión de la mente. O para los que hacen meditación, quitan la tensión de la mente y van al cuerpo, empiezan a percibir el cuerpo, bajan las ondas beta, ondas más profundas. Entonces cuando uno empieza a hacer esto, va a tener más conciencia y más facilidad de saber esto es para mí en mi cuerpo. La respuesta o lo que va a crear más se siente así, lo que va a crear menos se siente así. Entonces también eso va a empezar a funcionar. ¿Sí? Y el cuerpo, definitivamente el cuerpo, muchas veces uno le da un pocotón de vueltas para darse cuenta, ay, era lo primero que yo había, dice uno, pensado. Es lo que primero que habías percibido, pero fuiste, le preguntaste al primo, al tío, para volver a darte cuenta que era lo primero. Wow, que te ver el light de nuevo. Así, creo que nos toca abrirlo. Entonces, hay otro síndrome que quiero contarles de eso, porque precisamente en el WhatsApp alguien hablaba de que en estos días es como tú estás creando una vida súper chévere. Te estás sintiendo bien, sientes que estás recibiendo más, tienes una conciencia diferente y llega algún pato a tu realidad y entonces es como, no, es que está difícil, es que se enfermó, se murió, y el drama, ¿no? El trauma del que hablábamos
del que nos contaban aquí, el trauma, la estructura. Y entonces tú empiezas a sentirte incómodo con eso, es como, bueno, ¿qué hago aquí? Y es como, bueno, que quizás que si yo muestro así lo genial que la estoy pasando, el otro se siente mal. Y entonces más bien me bajo y es como, no, sí, sí, está siendo difícil, qué interesante. Tomo aire. Entonces, ¿cómo se llama esto? Lo había, lo había leído hace un tiempo y hoy volví y lo repasé. Se llama el síndrome de la amapola más alta. Resulta que en países como Australia, digamos, aquí no tenemos tanto esa flor, pero en Australia, por ejemplo, donde sí la hay, aquí tenemos más como los girasoles. Entonces haz de cuenta como el girasol. Entonces hay un girasol que empieza a sobresalir. Entonces es la amapola que empieza a sobresalir. Y entonces cuando empieza el síndrome, ¿cuál es? Es si hay alguien que está brillando, alguien que está más alto, que está y que empieza, porque está eligiendo más dinero, porque está eligiendo más conciencia, pues está más radiante, está más conectado, más él. Y esa elección de ser más él, de tener, por ejemplo, más facilidad con el dinero, lo está haciendo de una forma distinta al resto. ¿Sí? No es como si él está creando dinero desde el sacrificio y desde la dificultad, pues no, aplauso, puedes sobresalir. Es como si escribe un libro, te seguimos todos porque eres nuestro héroe. Ay, sí, algún día yo voy a... Todo el esfuerzo y todo el sacrificio va a ser recompensado. Entonces, en ese no hay tema. Pero si está sobresaliendo, está brillando desde la elección de conciencia que genera recibir con facilidad, entonces, ¿qué pasa? Le cortan la cabeza. Ese es el síndrome de la amapola más alta. Y habitualmente que uno diría, le cortan la cabeza, ¿qué quiere decir? Pues lo juzgan un montón, hasta que él hace así como el girasol, baja la cabeza. Ok, hace, entra, como que se esconde. ¿Cuánto tienen ese síndrome? Gracias por ayudar a diferenciar el origen de la respuesta. ¿Se podría utilizar herramientas como el péndulo? Sí, claro. Se podría usar el péndulo, se podría usar la kinesiología, la respuesta con el cuerpo, el pulso, la señal vascular autónoma la usé por un montón de tiempo. Lo que resuene contigo. Mira que son momentos distintos. Inicialmente yo usaba un montón, por ejemplo, el péndulo, por ahí tengo guardada Lucy, se llama mi péndulo, un día se las muestro. Sin embargo, ya no la uso tanto, no estoy ahí tanto, porque hay personas que tienen puntos de vista con respecto a eso, y como yo veo clientes, pacientes con distintos puntos de vista, no se imaginan, del cielo a la tierra. Entonces, para mí era muchísimo más fácil, porque a veces la gente cuando tiene puntos de vista muy fijos, religiosos o de este tipo, pues sube barreras. Es como no reciben. Entonces, yo lo que hice fue, bueno, y además que si el péndulo no lo tienes en ese momento, ¿qué haces? Entonces yo dije, bueno, con más facilidad. Y el cuerpo, pues, es mi péndulo. El cuerpo lo tengo ahí todo el tiempo, el cuerpo no es, o sea, la persona ni se da cuenta que yo estoy haciendo quizás preguntas, y las preguntas es para ir llevando a, bueno, ¿verdad es esto lo que la persona quiere o hay más? ¿Hay más o es acá? Y me voy guiando por lo que va mostrando mi cuerpo con previa vinculación con las moléculas del cuerpo de esa persona. Entonces, empieza a usar la que más resuene contigo.
A mí me encanta el cuerpo, ya no uso tanto, al principio usaba respuestas de kinesiología, con ir delante atrás, con los dedos, pero claro, eso requiere hacer esto, ejercitar esto. La otra parte que no les he contado es que más rápido que el cerebro inconsciente, con las sensaciones o lo que percibimos en el cuerpo, es el campo electromagnético. Entonces, yo lo que percibo es a través del campo. Cuando mi campo se contrae, entonces yo sé que por ahí, que requiero hacer más preguntas hasta que llegue el espacio donde siento que mi campo electromagnético se abre y por ahí me voy como hilo de media. Entonces, lo mismo sucede con un vaso lleno de agua y otro a medio llenar. Bajo el agua se creía que el vaso vacío se llena, pero no, el vaso lleno baja al nivel del vaso medio lleno. No lo entendí tan claramente, pero que seguro que es un súper aporte porque Edith siempre tiene geniales aportes. Ok. Si alguien lo tiene, lo cogió o ella, bueno, con un ejemplo. Es que aquí no es claro, no tenemos la conversación, entonces no, sé que no es tan fácil aclararlo. Entonces, pueden usar cualquiera. Síndrome de la amapola. Y vamos ahí, más alta. El síndrome de la amapola, pues, ¿qué es lo que estamos evitando? Pues salir del programa de patos para mantenernos ahí perteneciendo. ¿Qué es lo que estamos evitando? Ser juzgados, no reconocidos, no incluidos, no aprobados. Claramente eso sí, de baja se baja, de baja se baja. Okay. Entonces, lo que se requiere mirar ahí es, cuando tenemos ese síndrome de amapola más alta, es qué es lo que genera en mí que el otro esté incómodo con que yo esté así súper grandiosa y maravillosa, y qué es lo que genera para mí los juicios que dice mi mente, porque además es lo que cree tu mente que el otro está pensando. Es bien interesante. ¿Qué es lo que genera eso en mí? Para ir a encontrar posiblemente una memoria donde, siendo pequeño o en tu epigenética, el que levantó la cabeza como girasol resplandeciente, la amapola más brillante, fue, le cortaron la cabeza. Y entonces tú tienes esa memoria. Y cada vez que pasa eso, se activa, se activa, se activa. ¿Eso en dónde está? En tu cuerpo. La memoria está en el cuerpo. ¿Se puede soltar? Claramente. Y es genial. Esta semana tuve varios procesos, estuve acompañando varios procesos de vuelo a la grandeza, donde fue para mí como, wow, el cerebro usa unos símbolos, usa unas formas increíbles para soltar. Y a veces nos quedamos en la idea de, ¿será que esto que me está mostrando, que está apareciendo en la sesión, en la terapia, fue verdad? Ay, que quizás, ¿será que esto fue esta persona en otra encarnación? ¿Será que fue el abuelo, el tatarabuelo y por eso no sé qué? ¿Será que fue? No es relevante. Eso es chisme, no interesa. El punto es que ya sea diferente. El punto es que ya se soltó. Lo que haya usado el cuerpo o el cerebro, vale. Vale. Entonces no se vayan por ahí, porque a veces la gente se confunde. Y entonces, entonces ¿será que tengo que ir a hacer? No importa. ¿Cómo es ahora? Está diferente en el cuerpo, se soltó la memoria, con esa energía nos encaminamos a lo que sí, y listo. Es eso. Entonces, no pidan consejos, no los requieren, ustedes saben lo que es. ¿Ok? Si les piden consejo, pilas con esto, si les piden consejo sus hijos, sugerencias, la gente, sobre todo los hijos, ¿no?
que están ahí como tal. Si es el marido, el esposo, la pareja, el primo, el tío, ya es adulto de la conciencia, que se ponga los calzones de chico grande, los calzones, bueno, entonces los boxers de chico grande, y vaya a terapia, ¿ok? Lo digo es para los chicos, hay varios aquí dentro de los grupos de WhatsApp y todo, y si no haces parte del grupo Solo Cisnes de WhatsApp, me puedes escribir en los comentarios de este live, quiero hacer parte, los tengo más cerquita, es como... varios de ellos son docentes de niños, y entonces el aprender a hacerse preguntas a ellos mismos y facilitarlas con los chicos ha sido una súper contribución maravillosa. Todos los docentes podrían tener esto, ok. Eso, cuando son niños, cuando son tan. Ahora, si es adulto, no lo teteries. Si es adulto, que se críe él mismo, ok. Eso quiere decir que cada quien a sus cuitas, a sus temas. Porque cuánto se ponen ustedes ahí a hacer preguntas y no sé qué, y y entonces y ta. Eso, uno, son terapeutas. Y lo digo porque a veces cuando uno hace preguntas se abre la caja de Pandora, pilas. La persona puede entrar en una catarsis emocional. Y si tú no tienes las herramientas para esa vaina, dejas abierto una cosa allí, donde al terminar vas a decir, no, ¿sabes qué? Te va a recomendar un terapeuta. No es tan fácil. Sí, como terapeutas a veces sucede, y uno ha tenido la experticia, la cosa, y a veces se enreda. Entonces, dos, te están pagando esas horas. Si eres terapeuta, te pagan eso. Y les digo porque muchísimas veces yo hacía eso. Así, les digo con sinceridad, se vuelve desgaste. Si desgastante, ve tú a la terapia, toma, mándale una tarjeta ahí, ya. Sí, como terapeuta, bueno, no sé, la palabra terapeuta no es mi favorita, pero como facilitadora y sí, vamos a decir facilitadora y acompañante pues de procesos de conciencia, yo tendía a hacer eso. Entonces, alguien me preguntaba, entonces yo pensaba, no mis hijas, alguien adulto, adulto, adulto. Y me empezaba a hacer preguntas, entonces yo empezaba ¿y qué será que tengo? ¿Tú qué crees que? Y yo empezaba a hacer preguntas, hacer preguntas, hacer preguntas. No, me podía enredar ahí, en un espacio que no es para hacer sesiones, es que hasta en eso hay que tener un espacio para eso, un espacio que esté para eso, o sea, no comiendo en un restaurante donde llega el mesero e interrumpe, no, requieres un espacio. Entonces yo acostumbraba como a hacer eso y después decía, ay, qué interesante, o sea, cuánto facturé yo de mi tiempo, de mi, más que conocimiento, es de una habilidad que tú vas teniendo con el tiempo en esta persona, y que quizás que ni siquiera va a continuar un proceso. El punto de eso es que ni siquiera se continúa un proceso porque fue que tú terminaste ahí facilitándole un montón de cosas. Entonces, no hagan eso si son terapeutas, no. Cuando empiece la carreta tú le dices, mira, con muchísimo gusto, me llamas el lunes y te cuento cómo yo acompaño estos procesos. Yo creo que puedo contribuirte. Me llamas. Ya. Y si es adulto consciente, viene y te pregunta a ti por un consejo de qué será que hago con mi vida, que no sé qué, que vaya a terapia. No te enredes en eso. Porque ¿qué pasa cuando tú pides un consejo que no te han dado? O cuando tú empiezas y entonces terminas, dice la gente, como crucificado. Como cuando das un consejo de una relación de pareja. ¿Qué pasa ahí? El tercero ahí que eres tú dando consejos.
¿Cómo termina? Hasta perdiste y ya no eres amigo de esas personas. No es, así debe ser, dice Edith. Exacto, ella que es terapeuta. No, no, no. No regales el tiempo, el dinero en esto, no, porque no le va a contribuir ni a ti ni a la otra persona. No va a generar más, chicos, no va a generar más. Y si quieres que te dé un consejo, de verdad, ¿quieres que te dé un consejo? ¿Quieres que te dé un consejo? Es como uno me dice, ¿me guardas un secreto? ¿Quieres que te guarde un secreto? ¿Quieres contarme algo para que yo no lo diga a nadie más? Encuentra a otra persona. ¿Quieres que te dé un consejo? Pide terapia. No, es que no quiero, no tengo, no puedo, no X, excusas hay. Entonces, que la sugerencia te lo dé otro. Y vuelve a tu realidad. Vuelve a observar, sé el eje, vuelve a tu centro. Esta semana también, para terminar, les contaba de un video que vi de un coach que trabaja todo el tema de finanzas. Y él decía que cuando las personas le decían, bueno, tengo 1.000.000 de pesos, tengo 1.000.000, 2.000.000 de pesos, ¿qué hago con eso? ¿Usted qué me aconseja? ¿En qué lo invierto? ¿En qué hago yo con eso para que esto me dé más dinero? Y él le decía, bueno, pues con 1.000.000 de pesos, pues no, pues eso no te va a dar una cosa así tan, eh, yo te diría que inviertas ese 1.000.000 en terapia. Si quieres mirar el tema, incluso si todo está muy bien, tu parte relacional, tu cuerpo, y lo que quieres es enfocarlo en dinero, bueno, encuentra un coach, encuentra un facilitador que esté ahí con ese 1.000.000 de pesos. ¿Y por qué lo hace él? Ni siquiera lo está haciendo hacia él mismo, de que venga y lo hago yo, ni siquiera, es que no tiene que ver con nosotros. Es porque ya se sabe y él lo ha visto desde su experiencia y lo vemos, que si tú inviertes en ti ese 1.000.000 de pesos, en que te constelas, en que vas a estar, en que tú vas a ser más próspero. Así es simple. Entonces, no pidan consejo, pidan terapia, les envío un abrazo energético gigantesco. Seguimos en el proceso, ya hay algunos inscritos en los 5 movimientos del dinero, está en Hotmart ese curso, voy como en la mitad, ha estado así como bastante interesante, así que pueden escribir en los comentarios si quieren tomar esa conciencia, más bien invertir en eso. Gracias, feliz noche, bueno, que descansen, bye bye.